Con China creciendo en Asia, con Rusia invadiendo Ucrania y Putin fortalecido en Moscú, con Trump reforzando su política de ir descargando responsabilidades internacionales de las espaldas de Estados Unidos, han surgido muchas voces recuperando la idea de un ejército europeo. Más todavía cuando los socios de Bruselas, viendo las orejas al lobo, han decidido dedicar partidas cuantiosas al rearme de una Europa hasta ahora adormecida por la delegación de su defensa en otros. Pero esto, nos preguntamos, ¿es realizable? ¿Qué obstáculos tiene? ¿Qué supone? Se lo vamos a preguntar durante los próximos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEM. José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte de nuevo aquí. Cada vez que Europa, José María, atraviesa una crisis importante, pues reaparece con cierto carácter cíclico esa idea de un ejército común. ¿Crees que existe hoy un escenario más favorable que en otras ocasiones para que esta propuesta se materialice? ¿Crees que está más cerca de alguna manera? Está más cerca, pero las circunstancias desde luego no se dan. Y lo necesario para que esas circunstancias se den tampoco parece muy probable a corto y medio plazo con lo que conocemos en la actualidad. Si la situación empeorase de forma grave, creo que entonces ese escenario sería más probable, porque para hablar de ejército europeo hay que hablar de soberanía. Claro. Es un atributo del Estado soberano y solo un centro de poder que tenga soberanía puede tener un ejército propio. Se puede avanzar en muchos sentidos para que las fuerzas militares europeas estén más integradas. Sobre todo se está avanzando muchísimo en el ámbito industrial, que es muy importante el ámbito industrial, pero hablar de término concreto de ejército europeo, estamos muy lejos. Tendría que haber un avance político en la Unión Europea muy significativo que no se está dando y que hoy en día no se dan las circunstancias, parece ser que eso se dé tampoco. Incluso sin llegar a ese extremo que sería el máximo de ejército europeo, incluso la interoperabilidad de los ejércitos europeos plantea un reto, ¿no? Ahora mismo, que es importante y que sería un primer paso. Sin duda, y en eso se está avanzando. La propia existencia de la OTAN fue la que posibilitó que ya hay un grado importante de interoperabilidad, ¿no? Se debe avanzar todavía más y se pueden hacer reformas organizativas, eso sea todavía más importante. No obstante, los estados tampoco se pueden permitir que sus ejércitos se organicen exclusivamente con ese criterio, porque tampoco tenemos ninguna certeza en ningún país que este proceso no pueda también sufrir una crisis en sentido contrario. Y en ese caso el país que no mantenga unas mínimas capacidades autónomas tendría graves problemas. Europa ahora mismo tiene planteadas grandísimas cantidades en defensa. Una de las críticas que surgen es que se produce el gasto de manera fragmentada, ineficiente. El problema entonces, José María, ¿de qué es? ¿De falta de gasto, de falta de presupuesto, de cómo se gasta? Bueno, yo el problema presupuestario creo que no es el prioritario, ¿eh? No cabe duda que hay que gastar más, que hay que gastar de forma más eficiente, pero yo creo que ese no es el problema prioritario, además de que es un problema que se alarga en el tiempo, no se resuelve nada gastando el dinero de un día para otro, ¿eh? Hay que tener un plan de gasto y además es muy improbable que todos los países se vayan a alinear en el tema del gasto de la misma manera como ya estamos viendo el caso de España, ¿no? O sea que yo no creo que ese sea el tema más importante, aunque tiene importancia, y los esfuerzos que ya se están haciendo en el ámbito económico ya están marcando la diferencia. Quiere decir que en ese sentido se está avanzando, pero es un tema complejo. Hablábamos antes de la capacidad industrial, pero claro, yo desde fuera, sin ser experto, me planteo, ¿es conveniente para un ejército europeo con una cierta autonomía estratégica que el rearme se traduzca en compras de material estadounidense en lugar de apostar por ese desarrollo de la base industrial? Igual es una cuestión de tiempos, de que hay tecnologías que no se tienen, pero da la sensación de que vamos a seguir siempre anclados a esa dependencia de alguien que no eres tú.
Yo creo que ahí sí que se puede avanzar y se está avanzando. Y no cabe ninguna duda, como has afirmado, que no hay autonomía estratégica sin autonomía también de la industria militar. Porque si no, la dependencia es enorme. Y además, una de las experiencias que se ha podido comprobar de la guerra de Ucrania es que una de las razones por las que Rusia está resistiendo mucho más de lo que se esperaba que pudiera resistir, es porque tiene una industria militar muy poderosa, que era poderosa antes de la guerra como consecuencia de las cuantiosas exportaciones militares que hacía, de modo que si un país exporta mucho armamento, pues quiere decir que tiene un margen muy grande también para poder producir más. Una industria de la época soviética que no se desmanteló del todo, que le ha permitido reconstruir una parte de esa industria, y sin esa industria militar podemos afirmar que Rusia no estaría resistiendo lo que está aguantando y tanto tiempo en esta guerra. José María, se habla, pero claro, yo no tengo información de primera línea ni conozco los ejércitos como lo conoces tú, de que algunos países no están comprando, por ejemplo, el F-35 porque hay miedo a ese botón, el kill switch famoso, ¿no? A que le has comprado armamento a alguien que es tu socio y luego tiene la capacidad de con un botoncito metafórico, desactivar las armas que él ha fabricado que están en tu poder para que no le ataques. ¿Eso existe? ¿Eso se contempla? Sin duda, cuando un país compra un medio, y sobre todo un medio muy avanzado a otro país, tiene una dependencia de que ese país pueda, por ejemplo, dejar de venderle repuestos o no darle algún mecanismo muy concreto que marca la diferencia en el empleo de ese arma. O sea, que ya no es la cuestión de que pueda haber un botón o no, sino es toda una serie de mecanismos que hacen dependiente al país y, por tanto, tiene una palanca de poder muy grande el país al que uno está comprando el armamento. Por eso, en el fondo, pues muchos países diversifican, ¿no? No tienen un solo proveedor en su industria militar, en sus capacidades militares, sino que diversifican sus orígenes de los que importan, precisamente para reducir esa vulnerabilidad. Pero a su vez, yo hablo desde la prudencia y la humildad, que ya está claro que yo no soy experto en esto. Por ejemplo, en los éxitos de Pakistán recientes contra India en luchas aéreas, se dijo que uno de los elementos que consiguieron que Pakistán superara y derribara aviones occidentales era que todo su ecosistema antiaéreo pertenecía a China, era de fabricación china, que era todo, digamos, estaba coordinado, había un ecosistema de armas, de sensores, de aviones, y claro, yo me pregunto, ¿cómo diversificas si a la vez también es bueno que todo pertenezca al mismo ecosistema para que se entienda, digamos? Sí, no cabe duda que hay esos dos aspectos, ¿no? Pero el aspecto que de verdad te hace poderoso es que lo produzca, ese armamento lo produzca la propia potencia que lo emplea. No solo Claro. por todos estos aspectos que hemos comentado, sino porque, y esto lo hemos visto igual en la guerra de Ucrania, porque la industria termina siendo una parte del eslabón logístico. Cuando se va descubriendo sobre la marcha en la guerra que un armamento tiene una nueva necesidad, la propia industria va produciendo aquello que el país necesita. Y como los cambios en el campo de batalla son tan rápidos, en cosa de meses, de mes y medio, se producen cambios tecnológicos, solo el país que tiene su propia industria puede estar adaptando sus necesidades, sus capacidades, según las necesidades que van evolucionando con el propio conflicto. Hablábamos antes de esa evolución hacia el ejército europeo y de la interoperabilidad que había mejorado por la pertenencia a la OTAN, por el estar acostumbrados a ese tipo de colaboraciones militares. Pero te pregunto, José María, ¿hasta qué punto es viable una defensa europea sin fracturar la relación con la OTAN, consiguiendo en paralelo, es que rizar el rizo, no tener dependencia estratégica desde Washington? De momento no es posible. De momento la dependencia de Estados Unidos es enorme y Europa necesita todavía mantener un vínculo en defensa sólido con Estados Unidos. Con el paso del tiempo, suponemos que esa dependencia se irá reduciendo, porque Europa ha experimentado en sus propias carnes que puede ocurrir que Estados Unidos se desvincule y todo parece ser que se va a ir desvinculando lentamente. Pero en este momento la dependencia es enorme en todos los sentidos, pero además también, y algo muy importante, en el ámbito nuclear.
Supongo que en este aspecto también es, respecto de la Unión Europea en concreto, un problema la salida del Reino Unido de la Unión, porque antes había dos potencias nucleares dentro de la Unión Europea, ahora solo hay una, ¿no? No sé si esto ha debilitado las aspiraciones europeas en esa autonomía estratégica, porque es cierto que es socio dentro de la OTAN, pero ya no dentro de la Unión. Sí, de alguna manera eso es así, pero no queda ahí el problema. La cuestión es que las dos potencias nucleares europeas no tienen en absoluto paridad nuclear con Rusia. Es Claro. tal diferencia de capacidad nuclear la rusa frente a la europea que no se da el principio de mutua destrucción asegurada. Rusia es el país con más capacidad de supervivencia a un ataque nuclear del mundo, por su tamaño y porque no ha desmontado los mecanismos que puso en marcha durante la Guerra Fría, y sin embargo las dos potencias europeas juntas pues no tienen volumen suficiente para poder amenazar con la destrucción rusa, mientras que Rusia tiene la capacidad de borrar del mapa a ambas potencias. Me interesa este asunto, José María. Es evidente que tiene 5.500, 6.000 ojivas nucleares, no sé la cifra exacta, por ahí en Rusia, y sin embargo Francia y Reino Unido entre las dos pues apenas llegan a 500 o poco más. Y yo me pregunto, ¿realmente importa eso? Si te tiran una bomba nuclear en Moscú, otra en San Petersburgo, otra, quiero decir, con 500 se pueden destruir muchas cosas, ¿no? Hace falta, no sé si hay con pocas ya mucha destrucción. Es una Bueno, pregunta de neófito. se necesita la capacidad de supervivencia a un ataque nuclear, ¿no? Y eso la dan los submarinos nucleares. Rusia tiene una flota de submarinos nucleares muy importante que tienen los franceses y los británicos, pero no en cantidad suficiente, ¿no? Y en la Guerra Fría se calculaba que se necesitaban en torno a las 1.000 cabezas para tener la mutua destrucción asegurada. Esa cifra ha cambiado, pero Rusia y Estados Unidos tienen desplegadas de forma permanente 1.500 cabezas. Eso nos da una idea de que ese es el umbral que se calcula necesario para, aunque nunca se puede dar una cifra exacta, pero a partir de ese momento se está hablando ya de otro nivel de capacidad nuclear, ¿no? Claro. Mm. Pero lo importante en esto es qué es lo que piensan la otra parte. En la Guerra Fría, recordamos, ¿verdad?, que se hablaba siempre de, bueno, así lo vemos nosotros, pero ¿cómo lo verá el enemigo? ¿Cómo lo verá la otra parte? O sea, ¿cómo lo interpreta el otro? Y lo que interpretan los rusos es que, como no tienen la mutua destrucción asegurada, verán a replicar a Rusia si Rusia emplea el arma de destrucción nuclear táctica. O Claro. sea, la idea es, si Rusia emplea el arma nuclear táctica, Francia e Inglaterra no se atreverán a replicar con arma nuclear, porque entonces la réplica rusa hará desaparecer a ambos países del mapa. Por eso la desaparición de Estados Unidos rompe el álgebra nuclear que nos ha dado tanta seguridad durante tanto tiempo. Y en el grado en el que Estados Unidos se aleje de Europa, en ese grado, aunque Estados Unidos siempre estará de alguna forma presente, eso hace que la convicción rusa de que no habrá réplica vaya creciendo. Por eso la presencia norteamericana es esencial para mantener la paz en el ámbito nuclear. A ver si alcanzamos un punto de encuentro. Leía hace poco al jefe del Estado Mayor del Ejército Español decir: Estados Unidos quiere compartir costes, pero sin ceder liderazgo, y Europa quiere liderazgo, pero sin asumir costes. Es un equilibrio verdaderamente complejo, Sí, ¿no? Porque no están los sí, focos sí, sí. igual. Sí. Y además en un momento de incertidumbre. De verdad, esto no sería tan grave si no hubiera tanta incertidumbre. Y ahora mismo la incertidumbre la sentimos los europeos, pero también los propios norteamericanos. Es decir, que no es un problema fácil de resolver. Y una vez ocurrido lo que ha ocurrido con el presidente Trump, la incertidumbre no desaparecerá. Entonces, José María, esos pasos de Europa, ¿hacia dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que construirse? ¿Pasan por la cesión de soberanía sí o sí? Porque no parece que ninguno de los socios esté en esa retórica. Todo lo contrario, cada vez es más difícil tomar las decisiones dentro de la Unión Europea por unanimidad. Se habla de cambiar los mecanismos porque siempre hay algún desencuentro. Lo racional, o sea, lo que el análisis racional
dice a Europa es, en este momento histórico, Europa tiene que dar un paso hacia una mayor integración política, con cesiones de soberanía, porque si no, ya ha perdido la masa crítica geopolítica cada una de las potencias europeas por separado, y Europa perderá el control de su propia historia, ¿no? O sea, Europa se une o quedará marginada históricamente, es cuestión de tiempo. Pero una cosa es lo que uno puede analizar y otra cosa es lo que es políticamente posible. Pero en el futuro esto puede cambiar, ¿eh? O sea, los europeos pueden llegar a la conclusión de que necesitan unirse para poder garantizar su futuro. O sea, ese sería el primer análisis, pero no estamos en ese momento, ¿eh? Y el segundo análisis, Europa tiene que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener el vínculo con Estados Unidos, indistintamente de que Estados Unidos no tenga el mismo interés. Pero el interés de mantener el vínculo es esencialmente europeo. Y todo esfuerzo es poco porque no tenemos, porque desde luego necesitaríamos tiempo antes de que Europa esté en condiciones de asegurar su seguridad. Es curioso, es evidente que somos la parte débil y a la que más nos interesa tener ese hermano mayor o como se diga, protegiéndonos, pero también desde mi óptica se aprovecha en cierto modo Estados Unidos todas las ojivas nucleares no francesas en territorio europeo, y no son pocas, son estadounidenses y son una punta de lanza, igual me equivoco, de su presencia en su relación con Rusia. Quiero decir, aparte de sus múltiples portaaviones, de sus submarinos nucleares, Estados Unidos sabe que cuenta con la baza de que tiene misiles nucleares en Italia, en Holanda, en más sitios, pero no recuerdo de memoria. Esto también es algo, un activo militar para Estados Unidos, que ahora nos dice, no, yo no les defiendo, pero es que se está aprovechando de Morón, de Rota, de la capacidad que tienen esas bases para proteger a sus flotas. No sé, me parece que hay una asimetría en el trato. Aquí hay que decir dos cosas. El que tiene poder puede abusar de él. No necesariamente lo va a hacer, pero puede abusar de él. Y Europa ha abusado durante mucho tiempo de tener la seguridad garantizada por Estados Unidos. O sea que aquí hay dos aspectos. Uno, que Estados Unidos tiene la capacidad de abusar, y de momento vemos que está abusando y puede seguir haciéndolo, y Europa, por otra parte, no ha sido responsable durante mucho tiempo, y los norteamericanos piensan que también han abusado de esa relación, ¿eh? O sea que aquí esto tiene esa doble derivada, ¿no? Lo que los europeos hemos hecho durante mucho tiempo, que ha sido irresponsable, y lo que ahora puede hacer Estados Unidos, que no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer en el futuro, pero sí sabemos que ya está abusando de esa circunstancia de poder. Esa reflexión tuya me recuerda a la que le leía antes del verano al presidente de Italia, Sergio Mattarella, que hablaba de que Europa había vivido durante décadas sumida en un vasallaje feliz respecto de Estados Unidos. Exactamente. Y incluso en un vasallaje es una relación recíproca, ¿verdad? Yo te doy a cambio, tú me das. El vasallaje no es una relación en una sola dirección, ¿no? Y Europa no ha entendido claramente qué significa el vasallaje. Yo creo que nos ha quedado muy claro, hace falta sobre todo voluntad de los europeos y de quienes nos dirigen para hacer más integración, y eso es imprescindible para tener una capacidad militar, un ejército europeo con autonomía estratégica, y eso se lo agradecemos en esa reflexión que hemos tenido durante estos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEN. José María, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Lo mismo digo, un abrazo.